Bueno, y regresamos con los profesionales de la salud. Ojo, hoy un tema muy importante, mujeres, a llamar desde ya si tienen alguna inquietud, y es cáncer de cuello uterino. Así que recibimos al doctor ginecólogo Pedro Silva. Bienvenido. Gracias, buenos días, muy Hola, amables. buenos días, doctor. Bueno, vamos a iniciar, Doc, con una pregunta básica. ¿Qué es el cáncer de cuello uterino? Bueno, el cáncer primero como generalidad, pues es una alteración básicamente genética que se produce en determinados órganos por diferentes causas y que conlleva a que las células de ese órgano empiecen a reproducirse en forma desordenada y sin control. Y esto lleva a una expansión, a la formación de tumores y a la expansión por el organismo, hasta que finalmente, si no se trata, pues acaba con la vida de las pacientes. El cáncer de cuello uterino, pues es el cáncer localizado en el cuello uterino. Empieza en el cuello uterino, es uno de los, durante mucho tiempo fue el más común en la mujer. Afortunadamente hoy conocemos muy bien la historia natural, desde qué lo produce, su factor etiológico, cómo se puede diagnosticar, cómo se puede tratar oportunamente. Y entonces ha ido disminuyendo, pero es una entidad muy frecuente en todo el mundo. ¿Cuáles son, doctor, esas causas? ¿Cuáles son las principales causas o síntomas para que una mujer deba preocuparse y deba ir al médico? Pues realmente hay síntomas, pero más importante que los síntomas es que tengamos la conciencia de acudir en forma preventiva, porque durante muchos años esta lesión de cuello uterino no produce ningún síntoma, o sea, está silenciosa. Y es una etapa en que se puede diagnosticar y tratar en una forma muy sencilla, sin mayores complicaciones y a bajo costo. Cuando ya el cáncer de cuello uterino produce síntomas clínicos, usualmente es una etapa avanzada de la enfermedad y ya entramos en dificultad porque los tratamientos son mucho más costosos, las posibilidades de éxito son menores, empezamos a tener mortalidad y morbilidad muy grande. De manera que sí hay síntomas como sangrados anormales, sangrados entre una menstruación y otra, o las pacientes que están en la menopausia que vuelvan a sangrar. Ahí tenemos dos patologías que descartar, que es el cáncer de cuello uterino y el carcinoma de endometrio, que es otro que ha ganado terreno también. Sangrado sería una primera cosa. La otra cosa es una secreción anormal y de mal olor que se produce en casos avanzados. Pero como les decía, pues no quisiéramos diagnosticar este cáncer en etapas avanzadas porque ya tenemos todas las herramientas para que lo diagnostiquemos de forma temprana cuando no hay síntomas. Entonces, hoy sabemos que es una enfermedad de transmisión sexual, su origen es el virus del papiloma humano. Entonces, el factor de riesgo es haber iniciado relaciones sexuales y más o menos a los 5 años de haber iniciado relaciones sexuales, las mujeres deberían empezar a entrar a programas de tamización para detectar cuál es la población de más riesgo que debería acudir al médico para ser evaluada. Esa sería como la recomendación, más o menos a partir de 5 años después de haber iniciado relaciones sexuales. ¿Qué exámenes también pueden llegar a identificar si tengo o no este virus del papiloma humano o si tengo o no ya el cáncer en cuello uterino? Bueno, para la infección del virus del papiloma, pues existe la prueba para saber si una mujer porta en ese momento virus del papiloma de los que son oncogénicos, o sea, de los que tienen la capacidad de producir mutaciones genéticas que llevan al origen del cáncer. ¿Pero esto es a través de pronto de una citología? No, es una prueba muy sencilla que se hace, en la cual se toma como se toma un frotis vaginal o se toma una citología, simplemente que el procesamiento de la muestra es un poco diferente. Entonces, por técnicas de PCR, vamos a verificar si esa muestra contiene algún antígeno del virus del papiloma humano de alto riesgo. Si es negativa, la persona puede seguirse haciendo tamizaje cada 5 años, no cada año. Esa es la forma de saber si porta el virus. Ahora, una persona puede portar el virus y no necesariamente hacer la lesión. La mayoría de los que portan el virus no llegan a desarrollar la lesión de tipo cáncer o la lesión premaligna, porque el organismo tiene mecanismos de defensa inmunológicos y genéticos que hace que con el transcurso de los años pueda eliminar el virus espontáneamente. De hecho, estos virus más o menos llegan a colonizar el 80% de las mujeres y obviamente al 80% no le da cáncer. Pero más o menos un 20% de esas que se infectan van a tener lesiones premalignas y un porcentaje pequeño
que se nos escapa del tamizaje, puede llegar a tener el cáncer como tal ya manifiesto. Con respecto a lo que usted manifestó ahorita, doctor, ¿cuál es entonces o de qué manera se da esa relación entre el virus del papiloma humano y el cáncer de cuello uterino? Sí, el virus del papiloma es un virus de los más frecuentes en las poblaciones, en los humanos, también hay en otros animales, y más o menos hay alrededor de unos 50 tipos que pueden colonizar el tracto genital, y de esos hay unos 15 ya identificados como que tienen la capacidad de poder llegar hasta cáncer. Con distinto grado, hay unos más agresivos que otros, pero más o menos es lo que se sabe hasta ahora. Entonces, la persona adquiere el virus cuando tiene relaciones. De hecho, las personas que más portan el virus del grupo de mayor riesgo son los jóvenes, los adolescentes, los menores de 20, 25 años. ¿Por qué? Porque apenas están empezando sus relaciones y es cuando las empiezan que más adquieren el virus. Posteriormente, a medida que pasa el tiempo, ya muchos lo han eliminado. Entonces ya, por ejemplo, si uno hace una prueba de virus del papiloma en pacientes adolescentes o menores de 20 años, más o menos el 40% portan el virus en ese momento. 40% portan uno o más de esos virus de riesgo. Si hacemos la prueba ya a todas las mujeres, ya el porcentaje baja por ahí alrededor del 10 o el 15. Eso quiere decir que hay un porcentaje muy grande que ya lo ha eliminado. Lo ha eliminado, o sea, Bueno, sí. y hablábamos yo les decía a los hombres también que estuvieran muy pendientes de esta información, porque si bien usted acaba de mencionar que es una enfermedad transmitida por relaciones sexuales, ¿qué papel juega el hombre? Porque ellos también deben estar preocupándose por este tema. Bueno, pues la infección en el hombre en algunos estudios es casi más frecuente que en la mujer, o sea, casi la totalidad. Pueden llegar o podemos llegar a adquirir este virus. En el hombre también produce algunas lesiones, como cáncer de pene puede llegar a producir eso, con menos frecuencia que el cuello. El cuello uterino, por sus características anatómicas, es más susceptible de que sea colonizado por el virus y que ahí se pueda desarrollar una lesión premaligna o un cáncer. El hombre juega un papel importante como paciente, en unos casos menos frecuente que en la mujer, pero muy importante como transmisor. O sea, cualquiera de los dos lo puede transmitir. Si la mujer lo tiene y tiene relaciones con un hombre que no lo tiene, lo transmite y viceversa. Y ahí es muy importante tener en cuenta porque la promiscuidad es algo muy determinante en esto, en la posibilidad de que alguien adquiere el virus. Y es no solamente con qué personas tengo relaciones yo, si es con una sola persona o no, sino mi pareja con cuántas ha tenido, porque eso va multiplicando el riesgo de que se adquiera. Y hablamos no solamente de cuello uterino, cuando hablamos de virus del papiloma, hablamos de que es un virus que puede producir lesiones en otros sitios. Puede producir cáncer de vagina, cáncer de ano, que incluye a hombres, sobre todo cuando tienen relaciones anales, y más aún, una combinación muy peligrosa, que es tener, por ejemplo, portar el VPH y portar un virus de inmunodeficiencia adquirida, como el SIDA. Eso es una bomba terrible porque eso hace mucho más frecuentes las lesiones y hace que se presenten mucho más rápido. Entonces, no hemos hablado, pero hay otros métodos diagnósticos. Aquí hablamos de la prueba del virus de papiloma, que es como uno sabe si la persona porta el agente etiológico. Pero ya para detectar lesiones lo que nos sirve es la citología. Entonces, la citología nos identifica ya no quién porta el virus, sino en quiénes el virus puede haber producido alguna lesión, porque ya tenemos células anormales que detectamos en la citología. Y hacemos citología en el cuello y hacemos citología anal en parejas de riesgo. Tenemos a esta hora de la mañana, doctor, una llamada de una de nuestras televidentes. Aló, muy buenos días. Buenos días, televidente en línea. Sí, muy buenos días. Hola, buenos días. Bajémosle todo el volumen al televisor y nos vamos a escuchar solo por el teléfono. ¿Listo? Listo. Bueno, adelante con tu pregunta. Doctor, buenos días. Doctor, lo que pasa es que me hicieron ¿Una qué, perdón? ¿Se te fue el audio? me hicieron una histerectomía total porque tenía miomatosis múltiple. Y resulta pues que ya me operaron ya hace 12 días, pero siento unos dolores internos. ¿Eso es normal, doctor? Pues eso puede ser normal en las primeras semanas después de la cirugía. Sin embargo, si el dolor no va disminuyendo, sino que aumenta o se asocia a otros síntomas como fiebre u otras cosas, pues debería consultar.
De hecho, debe tener un control próximo con su cirujano para que mire el resultado de patología y vea cómo va. Ese control se puede adelantar si hay alguna molestia que esté aumentando. Perfecto. Bueno, continuamos aquí con este tema que es acerca del cáncer de cuello uterino. Ya saben que las líneas están abiertas, que nuestra línea de WhatsApp también está disponible para recibir los mensajes que ustedes quieran hacer llegar. Ya vamos con uno de ellos. Vamos a leerlo. Dice: buenos días, que por favor no mueran más niñas con la vacuna del papiloma humano. Padres de familia, despierten, no se dejen engañar. Vamos a resolver esto porque también hubo una época en la que se mencionaba este tema. Tenemos otro mensaje y dice, ¿por qué tanto escándalo por la vacuna del papiloma? Parece ser que fue histeria colectiva y se perdió la oportunidad de prevenirlo. Ahí tenemos dos opiniones contradictorias. Y uno más dice, buenos días, la vacuna contra el papiloma humano debería ser regulado por el Ministerio de Salud, previas pruebas en cada paciente y así minimizar las secuelas posteriores, puesto que el no aplicársela de forma obligatoria se aumentará los casos de cáncer uterino y por ende la tasa de mortalidad por esta enfermedad. Bueno, tocaron un tema nuestros televidentes acerca de la vacuna del virus del tocaron un papiloma. tema que fue desafortunado para la salud del país. Y es que en la época del escándalo que empezó en Carmen de Bolívar, que fue más un escándalo mediático que epidemia real, ese año la meta de vacunación del Estado se bajó como al 10% o menos. Y se dejaron de vacunar muchas personas que se hubieran podido beneficiar de la vacuna. La vacuna contra el virus del papiloma humano es una vacuna sintética, no contiene partes virales. No hay forma de que una persona se infecte con alguna parte viral porque es completamente sintética, no tiene ningún componente biológico. Lo que hicieron fue hacer un cascarón en el cual colocaron la secuela de aminoácidos, la secuencia que hace que el organismo desarrolle anticuerpos contra esos virus, contra los tipos virales que era la vacuna. Y en Carmen de Bolívar ocurrió una epidemia psicológica, eso ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, le hicieron todo el mundo. El Estado se tardó un poco en hacer un pronunciamiento oficial porque necesitaban estar muy seguros de estudiar los casos y que no estuvieran ante algún caso real de algún problema de la vacuna. Y hechos todas las averiguaciones, se encontró que la casi totalidad de los síntomas eran por otra cosa, atribuidos a la vacuna o simplemente era más una cuestión psicológica. Ustedes veían que llegaban las niñas allá, las alzaban porque no podían caminar, llegaban al hospital alzadas, le hacían exámenes, salían caminando normales, no tenían nada, entonces volvían a entrar otra vez, o sea, eso no tiene ninguna lógica. Entonces, las vacunas sí pueden dar reacciones adversas, todas las vacunas pueden dar reacciones adversas, sin embargo, son muy raras. La vacuna del virus del papiloma no da reacciones adversas más frecuentes que cualquier otra vacuna, que la rubiola o que la varicela, cualquier otra de las vacunas que usamos. Pero lo que sí tiene que tener muy claro todo el mundo es que no hay una medida epidemiológica más efectiva para prevenir una enfermedad que una vacuna. Cierto. Eso es lo más efectivo, lo más barato, lo más útil. La verdad que esto del papiloma realmente fue una cosa desafortunada que ocurriera, ha ocurrido en otros sitios también, epidemias de tipo psicológico. Ahí pues los medios jugaron un papel, porque el medio buscando la noticia y la chiva, pues le dieron una difusión muy grande y a más difusión en los medios, más casos, porque prácticamente ahí estaba el origen. Fíjate que cuando dijeron aquí no hay nada, no ha pasado nada, se acabó la epidemia. O sea que ahí la palabra histeria colectiva no está tan... No está tan No está tan desmedida y fuera de contexto. Sí, Tenemos sí. a esta hora de la mañana otra llamada de nuestros televidentes. Aló, muy buenos días. Buenos días. Cuéntenos cuál es su pregunta para el doctor Pedro. Doctor Pedro, buenos días. Buenos días. Doctor Pedro, a mí hace 3 años me hicieron una angiometría de partes inferiores porque se me tapó la arteria principal de mi pierna izquierda. En esa angiometría me salió que tenía fibromatosis uterina. Y el médico lo que me recomendó fue que apenas me recuperara de la cirugía de la pierna, me mandara a operar. Pero yo todavía no me he mandado a operar porque me da miedo. ¿Es riesgoso eso o no? Esa es mi pregunta. Bueno, un tema no igual pero relacionado.
La fibromatosis uterina es una entidad muy frecuente. Se calcula que más o menos el 25% de las mujeres van a consultar por ello. Pero no todos los casos de fibromas uterinos hay que operarlos. Más aún, la cirugía no es el único tratamiento. Pero ahí sí se individualiza mucho y entonces cada paciente con su médico o su junta de médicos, si fuera el caso, van a decidir qué persona se trata y qué persona no se trata, porque no todos los fibromas uterinos hay que tratarlos. Probablemente la mayoría no haya que hacerles nada. Y los fibromas, ellos progresan generalmente hasta la edad de la menopausia y después en la menopausia, cuando hay menos hormonas, empiezan a regresar, se achican, se calcifican y usualmente no hay que hacerlo. Pero algunas veces hay que operar, cuando están dando síntomas, están dando hemorragias, son muy grandes o están creciendo muy rápido. Entonces es algo que se debe hablar con el médico y ahí debe haber una empatía y una confianza entre el médico y el paciente para poder explicar, bueno, estas son las posibilidades y al final el paciente toma la decisión de si se opera o no se opera o se hace el tratamiento que le estén sugiriendo. Muy bien. Hablando nuevamente de este tema, cáncer de cuello uterino o también el virus del papiloma humano, ¿este puede llegar a tratarse, se puede curar, lo puede eliminar? Bueno, decíamos ahorita que el virus como tal puede eliminarse inclusive antes de que haya producido ninguna lesión en el organismo. Otras veces produce lesiones iniciales, se llama infección productiva, donde el virus llega, está ahí y usa las células del huésped para reproducirse, pero no le produce ninguna mutación genética, o sea, no le produce nada que lo va a llevar a cáncer o a lesión premaligna. Y muchos de esos con el tiempo, finalmente el organismo hace anticuerpos, elimina el virus y pasa a esa lesión inicial, es lo que se llama lesiones de bajo grado, que por eso las lesiones de bajo grado en general no se tratan, porque tienden a regresar espontáneamente, se vigilan. Ya cuando el virus ha producido mutaciones genéticas, ha producido lesiones un poco mayores que se diagnostican en la colposcopía y en la biopsia, entonces la paciente se trata. Y se trata antes de que haya producido un cáncer. ¿Verdad? Que el tratamiento es muy sencillo. Es que nosotros en nuestro medio todavía es frecuente el cáncer de cuello como tal, pero en países desarrollados ya está pasando a la historia como problema de salud pública, porque tienen programas de tamizaje muy adecuados. La población acude masivamente a los programas de tamización y entonces ya va desapareciendo de las primeras 20 causas de cáncer, mientras nosotros la tenemos en el cuarto o quinto lugar, en países desarrollados ya no está en las primeras 20. Entonces claro que sí se puede actuar y lo que quisiéramos es actuar en etapas primarias, porque si bien se puede actuar tempranamente, cuando se diagnostica un cáncer en etapa tardía es poco lo que podemos hacer. Y los tratamientos son más costosos, producen muchas más molestias, más secuelas y menos posibilidad de curación. Tenemos otra llamada a esta hora. Marta Pinzón nos llama desde Ibagué. Hola Marta, muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Cuál es su pregunta para el doctor Pedro Silva? Bueno, a mí me descubrieron ya hace como 2 años un adenocarcinoma de cervix. Me hicieron la histerectomía radical, la periscópica, pero bueno, yo estoy yendo a control, pero hay una cosa, yo siempre, de vez en cuando siento, como cuando camino harto, siento como un dolor, como una pesadez. ¿Eso será normal? Y al hacer el amor también después siento como una pesadez, pero el médico me dice, no le ha puesto como mucho cuidado cuando yo le digo eso. Sí, pueden ser molestias independientes y muy frecuentes además e independientes de la enfermedad que presentó. Obviamente en sus controles oncológicos es donde van a tener todas las herramientas de exámenes periódicos que le hacen y demás chequeos para decirle si tiene alguna recaída o no. Y si allá le dicen que probablemente eso no tiene que ver, seguramente no tiene nada que ver con su enfermedad previa. Muy bien. Bueno, hay otra pregunta también interesante que surge alrededor de lo del cáncer de cuello uterino. ¿Esto puede llegar también a impedir, o cuando se tiene el virus del papiloma humano, que la mujer tenga hijos? No lo impide. De hecho, inclusive hemos tenido que manejar pacientes embarazadas con cánceres que lo adquirieron hace mucho rato y ya teniendo el carcinoma invasor se embarazaron, de manera que no tiene una relación con infertilidad. Claro, obviamente un carcinoma avanzado que ha recibido tratamiento como radioterapia o quimioterapia, cirugía radical, pues obviamente hay una razón que limita la fertilidad. Pero espontáneamente
muchas de las pacientes que han tenido hijos han tenido virus de papiloma. Es que les digo que 80%, o sea, 8 de cada 10 mujeres lo van a adquirir a través de la vida. Bueno, hablamos en nuestro medio de estadísticas de adquisición del virus antes de la era de la vacuna, porque obviamente la vacuna esperamos que nos cambie el panorama. Esta vacuna, de hecho, ¿a partir de qué edad se puede llegar a aplicar, doctor? Pues lo más recomendado es aplicarla antes de que la persona empiece a tener relaciones sexuales. O sea, entre los 9 y los 15 años más o menos sería la época ideal para vacunarse. Entonces hablamos del beneficio para las generaciones que vienen. Sí. Pero por dos razones. Primero, porque cuando la persona esté expuesta después en una relación a adquirir el virus ya no lo adquiere porque tiene defensas. Y segundo, porque las muy jóvenes tienen una respuesta inmune mayor. Entonces, la respuesta inmunológica de defensa es mayor en esas edades. Ahora, la vacuna se puede colocar en pacientes de más edad que han tenido relaciones sexuales. Simplemente que si ya tienen alguno de los virus adquiridos, pues para ellos no le va a ser efectiva. Le será efectiva para otras cepas, pero no para esas. Es más como para prevenir, ¿no? Sí, estamos hablando de prevención, básicamente. Bueno, doctor Pedro Silva, muchas gracias. Este tema tan interesante lo vemos aquí en el Café de la Mañana. Canaltro.com